Buenos días. Voy a presentar el artículo Cálculo de la eficiencia térmica y potencia eléctrica bruta de una turbina de vapor con recalentamiento y regeneración. Los autores son ingeniero Diego Aken Cifuentes, doctor Guillermo Jarquín López, doctor Giorgi Polupán y doctor Pedro Guevara. Eh, en esta temática, en México aproximadamente el 60% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica proviene del empleo de las turbinas de vapor. Desde luego que estas turbinas hay de varias capacidades y el que se estudia aquí es una turbina de alta potencia, 162.3 megawatts. Entonces las turbinas de vapor de estas características de potencia utilizan extensamente el recalentamiento y la regeneración durante su operación con el objetivo de aumentar su eficiencia. Hay datos de la literatura que marcan un entorno de las eficiencias de las turbinas de vapor de 36 a 46%. En este caso, esta turbina de vapor de alta potencia está acoplada a un generador eléctrico. En ella, en este dibujo, se muestran los estados termodinámicos del 1 al 12, en donde circula el vapor principal en el punto 1, entra a la turbina de alta presión. Ese punto es muy importante porque ahí es donde llega el vapor sobrecalentado que sale de la caldera, llega a la turbina de alta potencia. Ya después se va pasando a las demás turbinas de presión intermedia 1, 2 y al final el flujo de vapor circula por la turbina de baja potencia. Esta es una turbina de un eje que está acoplada a un generador eléctrico. En el diagrama se muestran 6 extracciones que se realizan a la turbina de vapor desde el punto extracción 1 hasta el punto extracción 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 extracciones, perdón, de la turbina de vapor. Los datos iniciales de la turbina, de esta turbina, se muestran en la tabla 1. Ahí tenemos ciertos datos de presión en los estados termodinámicos 1, por ejemplo, tenemos presión, temperatura y entalpía. En el estado termodinámico 11, en el estado termodinámico más o menos del 2 al 11 tenemos las entalpías principalmente, y en el 12 tenemos la presión. En el estado termodinámico 12 la presión, y en el estado último el 13, que es los de entrada en el generador de vapor, tenemos allí presión, temperatura y entalpía. Entonces son los datos iniciales con los cuales partimos para hacer el cálculo. Y también tenemos otra tabla de datos iniciales en donde se muestran las fracciones. Las fracciones de cada una de las extracciones con respecto al flujo de vapor principal de entrada en la turbina. Asimismo, tenemos las fracciones de los caudales que circulan de vapor en los tramos 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11 y 12, y la fracción en el condensador, FC, que es la fracción en el condensador. Desde luego que para analizar o visualizar estos flujos de gastos de vapor es muy cómodo presentar un diagrama termodinámico, entalpía-entropía, en donde se muestran claramente los flujos, en este caso los gastos de las extracciones y los gastos en los tramos de las tuberías, así como el recalentamiento, la entalpía del recalentamiento que emplea
esta turbina de vapor, que ya es un dato conocido. Con esto, con esos datos, para ir calculando todas las entalpías faltantes de la tabla de datos iniciales, nos auxiliamos de las tablas de vapor de agua y con ella encontramos las entalpías de los puntos de los estados termodinámicos que nos hacían falta para cubrir la tabla de entalpías desde la entalpía 1 hasta la entalpía 13. En algunos casos los estados termodinámicos coinciden y por eso están igualados las entalpías. Una vez teniendo las entalpías, esta tabla de entalpías, aquí procedemos a calcular los flujos de vapor que circulan en las extracciones del 1 al 6 y los flujos de vapor en los tramos de la tubería. Vemos que es muy sencillo determinar este cálculo. Simplemente multiplicamos la fracción de caudal que circula en ese tramo y lo multiplicamos por el flujo de caudal principal que calculamos más adelante. En este problema o en este artículo se presenta el cálculo de la potencia indicada de la turbina de vapor empleando una ecuación de balance de energía. En este caso ya se conoce la potencia indicada, que ya es conocida, y lo que nos va a interesar ahí es determinar el gasto de vapor principal que ingresa a la turbina de vapor. Entonces, para ello, ahí vamos a despejar el gasto del vapor, flujo de vapor principal que entra a la turbina, y después vamos a calcular la potencia eléctrica bruta del generador eléctrico, que es lo que estamos buscando. Una vez conocida la potencia indicada, y vamos a considerar allí la eficiencia mecánica para este generador de vapor, de los datos que disponemos, es un 95%, y la eficiencia del generador eléctrico del 98%. Con ello y la potencia indicada, determinamos la potencia eléctrica bruta del generador eléctrico. Muy bien. Posteriormente determinamos el flujo de calor agregado a la turbina, que aquí depende del gasto principal de flujo de vapor por la diferencia de entalpías, más el flujo de recalentamiento de vapor, que está representada por M subíndice 4, por la diferencia de entalpías. Y al final, la ecuación 5, se presenta la eficiencia eléctrica bruta de lo que es la turbina de vapor, que no es más que una relación salida-entrada, en donde la salida es la potencia eléctrica bruta entre la entrada, que es el calor agregado o el calor suministrado. Muy bien. Al final casi del artículo tenemos una tabla de resultados en donde encontramos aquí por un lado en la ecuación 1 el flujo de vapor principal que ingresa a la turbina de vapor, conocido la potencia indicada. Se calcula ese flujo de vapor principal, que en este caso nos dio un resultado de 142.19 kilogramos por segundo. Después calculamos la potencia eléctrica bruta del generador eléctrico, que no es más que la multiplicación de la potencia indicada por la eficiencia mecánica, por la eficiencia eléctrica del generador eléctrico, por supuesto, y con eso tenemos una potencia eléctrica bruta de 151.1 megawatts. El flujo de recalentamiento lo calculamos como el flujo principal menos el flujo de la extracción 1. Con eso determinamos un flujo de recalentamiento de 128.12 kilogramos por segundo. El flujo de calor agregado igual lo calculamos por la ecuación de lo que es el flujo de vapor principal por la diferencia de entalpías y más el flujo de vapor recalentado por la diferencia de entalpías.
dándonos un valor de 368.341 kilowatts. Y con eso, en la ecuación 5 determinamos la eficiencia eléctrica bruta, que es una relación salida-entrada de la potencia eléctrica bruta entre el flujo de calor suministrado, y obtuvimos un valor de 41%. En este artículo, pues está presentando la ecuación de cálculo para la potencia indicada de una turbina de vapor. Después, las entalpías que se desconocían en la tabla de datos iniciales se calcularon con la ayuda de las tablas de vapor del sistema internacional para todos los estados termodinámicos. Este es un problema que se conoce de entrada la potencia indicada, que es de 162.3 megawatts, y del cual lo que se requiere conocer es el flujo de vapor principal, que en este caso nos dio un resultado de 142.19 kilogramos por segundo. Después se determinó la potencia eléctrica bruta del generador eléctrico, que en este caso resultó de 151.1 megawatts, y por lo cual al final calculamos la eficiencia eléctrica bruta, que nos dio un resultado de 41%. Este resultado concuerda con el rango de eficiencias que se reportan dentro de las turbinas de vapor modernas, que oscilan entre 36 y 46%. Muchas gracias por su atención.